Buenas, estamos aquí en el segundo Congreso Internacional Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. Un espacio para la reflexión sobre la innovación docente y la transferencia universidad-empresa en todas las áreas del conocimiento. Queremos dar gracias al comité organizador, al comité científico del Congreso por permitirnos esta opción de dar una conferencia plenaria. Esta conferencia plenaria tendrá como nombre La felicidad académica universitaria en la era post-COVID-19. Se va a representar de manera virtual, a modo de mesa redonda, y vamos a iniciar el proceso con unas presentaciones. Mi nombre es Belén Macías Varela, soy doctora en Comunicación Audiovisual. Mis líneas temáticas son movimientos sociales, ONGs y, concretamente, de manera transversal, la felicidad. A continuación, doy la palabra a mi compañera Araceli Galeano. Gracias, Belén. Mi nombre es Araceli Galeano y soy profesora del Departamento de Marketing y Comunicación. Mi línea de investigación se centra sobre todo en el uso de las redes sociales desde el punto de vista del marketing social y de la felicidad. Entonces, está basado sobre todo en lo que es el enfoque de las emociones positivas. También llevamos a cabo varios proyectos de innovación docente y trabajamos con los alumnos en las diversas asignaturas que impartimos, temas que están relacionados con lo que es la felicidad, un programa, emociones positivas, y bueno, hablaremos un poco más adelante de ello. Y bueno, pues Rafael, puedes presentarte si quieres. Muchas gracias, profesora Galeano, profesora Macías. Bueno, como han comentado mis compañeros, pues me uno también a su agradecimiento por ser invitados a participar en esta conferencia plenaria de este segundo Congreso Internacional. Mi nombre es Rafael Rabina Ripoll, soy profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz y actualmente pues soy también director de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad. Mi línea de investigación pues, va centrada a los estudios multidisciplinares de la felicidad desde el punto de vista social, jurídico y empresarial. Una de mis líneas de investigación más específicas pues, es el concepto del Happiness Management, con el objeto de ir implicando a las organizaciones pues, lo que es una cultura pues, de la felicidad en sentido colectivo o corporativa. En este sentido, dentro de este congreso, pues también investigamos, que tengo el honor de haber participado con las dos compañeras que me presentan, que me comparten conmigo la mesa redonda, pues sobre también aspectos relacionados pues, con la felicidad académica. Hemos desarrollado pues, proyectos de innovación docente con el objeto de estimular a los alumnos pues, que la felicidad como un recurso intangible, pues muy interesante y muy atractivo pues, para mejorar su rendimiento académico, o dicho de otra forma, pues su calificación. Y hemos desarrollado proyectos que a lo largo de esta mesa pues pondremos con más detenimiento. Le cedo la palabra a Belén. Bueno, pues vamos a contextualizar un poco. Entonces, en estos momentos de crisis económica en la que nos encontramos, uno puede pensar que la búsqueda de la felicidad puede llegar a ser incluso una utopía. ¿Qué sería para vosotros el concepto de felicidad? Pues, Belén, creo que es una pregunta muy interesante. Además, bueno, queremos compartir con todas las personas que vean esta presentación en su diseño online, que en el momento que lo estamos grabando, pues hoy es el día 20 de marzo, que es el Día Internacional de la Felicidad. Así que aprovechamos pues, para todos los que cuando nos vean, pues felicitarles, ¿no? Cuando estaba comentando Belén la pregunta, ¿es el momento de una utopía? Bueno, pues actualmente pues hay muchas grandes cantidades, ¿no? de estudios, incluso se escuchan en los medios de comunicación, que parece que nos están obligando a nosotros a ser felices, ¿no? Parece que tenemos que tener ese estado felices, que se nos obligan a ser felices y a través pues, del consumismo, materialismo, etc. Bueno, dicho esto, que es una realidad, pues en calidad de, como comentábamos antes, de estos grupos de investigación y de la Red Internacional de la Universitaria de la Felicidad, pues bueno, como bien sabéis, hay dos enfoques de felicidad, ¿no? Esto viene un poco desde el pensamiento filosófico de la antigua Grecia. Está un poco la línea de Epicurio, que señala que la felicidad se consigue a través del placer, ¿no? Un poco una línea hedonista.
Y después está un poco la línea de Aristóteles, donde nos dice que la felicidad pues, se consigue a través de nuestros proyectos de vida, a través de nuestros logros. En este sentido, que mejor enfocado, pues tiene que estar en esta línea pues los estudios, ¿no? Empezamos desde pequeño, vamos avanzando en nuestro proceso curricular, pues hasta llegando, ¿no? Con el objeto pues de tener una titulación académica, con el objeto pues de aplicarlo tener una titulación y aplicarlo al futuro mercado laboral. En este sentido, pues que esta red pues investiga, ¿no? Como he dicho antes, pues la felicidad en ese sentido, en conseguir logros y tu proyecto de vida. ¿Esto qué significa? Que nuestra felicidad no está, y le damos libertad a las personas, no está en que tú tengas bienes o esté a través de las cosas, sino en dar esos instrumentos, en dar a la sociedad, a las organizaciones, esos instrumentos pues para cuando un alumno o una persona trabajando en empresa o en su vida o en la sociedad misma, pues darle instrumentos para que tenga una mejor felicidad o una mejor calidad de vida. Entonces ese es uno de los objetos que considero que tiene que ir los estudios de la felicidad, que va en línea, en consonancia con que estamos comentando con las organizaciones de las Naciones Unidas, que es la búsqueda de desarrollar políticas, las administraciones públicas con el objeto de que busque la felicidad de la ciudadanía. Y qué mejor que ello que empezar con la felicidad, ¿no? Como bien decía Chaplin, un día sin sonrisa y alegría es un día perdido. Pues esto también lo podemos trasladar nosotros. Un día sin felicidad podemos ser en nuestras clases, en nuestro trabajo o en nuestra vida familiar, en el entorno, es un día perdido y es perjudicial para la salud. Entonces, considero que aunque sea una utopía, debemos animarnos e incluso ir poco a poco, pues implantarlo poco a poco a las clases. Bueno, ¿qué os parece un poco el pensamiento de lo que estamos desarrollando sobre la felicidad? ¿Considera que es una utopía o de un camino también para seguir hacia adelante? Yo creo que puede ser un camino a seguir hacia adelante, ¿no? De hecho, lo que has comentado anteriormente, relacionar los logros, creo que podemos implicar a los alumnos en este sentido. Es decir, yo creo que se podría fomentar en relación a esto lo que es el compromiso, ¿no? O sea, comprometerte en algo que tú creas que vale la pena sí que te hace feliz. Entonces, la cuestión sería, pues, un poco transmitir eso a los alumnos, ¿no? De hecho, ¿no? En algunos programas que estamos impartiendo aquí en la facultad, sí que involucramos, tratamos que los alumnos se impliquen con temas sociales reales, organizaciones reales, y yo creo que eso le ayuda y hace como que se fomente, se promueva ese entusiasmo que en ellos no hacen que se impliquen en ese compromiso, porque además saben que luego una organización real va a ver esos resultados, van a obtener un feedback y yo creo que eso les entusiasma, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante porque creo que tenemos un problema con los alumnos en cuanto a que hay mucho desánimo, hay quizá más desilusión a veces cuando están estudiando una carrera, entonces es difícil reincentivar a la gente hacia un futuro, ¿no? Quizás el problema está muchas veces en que nos centramos también en ese consumo y que nos puede llegar a dar una ansiedad por consumir tanto por tiempo, de consumir espacio en redes y demás. Y yo creo que esta forma, como decía también mi compañera Araceli, les permite dar una forma de plantear diferente la vida, una manera de tratar los problemas de forma diferente. No es que tengamos una clave suprema de cómo realizarlo, pero sí de cómo interpretar estos conocimientos. Pasamos entonces a... Bueno, comentaba Rafa que había muchos estudios también que tenían que ver con estas vertientes de la felicidad. ¿Podrías indicarnos o mencionarnos alguno? Sí, bueno, antes de contestar tu pregunta, creo que me sería interesante una connotación, que es lo que estabais comentando, que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado vosotras, pero esta situación de desilusión, de apatía, pues bueno, pues se ha acentuado desde la llegada del COVID-19, sí, ¿no? La verdad que sí. Y se ha intensificado pues los usos de los medios, de las redes sociales, de todo lo online, ha creado una serie de grados de estrés
y adaptarse pues a todos, ¿no? Bueno, yo soy el primero, ¿no? Que hemos visto que en nuestras casas, que eran nuestros hogares de descanso, pues se han convertido en centros de trabajo, ¿no? Por estar conectados online. Dicho esto, sobre lo que estaba comentando de líneas de investigaciones de la felicidad, bueno, hay una gran línea en los últimos años, pues que es a partir de unos estudios de los años 70-80, donde se empezaron a poner de relieve de que las personas más felices eran más productivas. Entonces eso era muy importante para las empresas porque generaba una fuerza de ventajas competitivas. A partir de ahí se empezaron a estudiar pues, qué elementos, ¿no? Qué elementos hacían a esas personas felices en la organización, cómo podían influir. Y se daban conceptos que eran importantes, ¿no? Cómo era la creatividad, cómo era la salud, cómo era también el trabajo en equipo, la empatía, la inteligencia emocional, la innovación. Factores muy importantes que los podemos trasladar al campo académico. Factores o capacidades, habilidades que los diferentes planes curriculares que se llevan pues son factores que se tienen en cuenta y que siguen. Entonces, ¿qué mejor forma si nosotros queremos crear unas aulas, vamos a decir, felices, pues y buscar esa creatividad, esa innovación, incluso ese emprendimiento con el objeto de tener una sociedad más sostenible y con más futuro, pues, o con más estará, pues que sería interesante también pues, utilizar el recurso intangible de la felicidad con el objeto de que los alumnos sean más creativos, más innovadores y más emprendedores y, bueno, etcétera, ¿no? Y vayan adquiriendo esas habilidades sociales, que es lo que está demandando, entre otras cosas, creo, pues el mercado laboral. Bueno, una de las cosas que podríamos mencionar es que sabemos que estáis realizando la creación de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad, ¿no? Araceli, ¿podrías decirnos qué es o a qué se hace alusión? Sí, esta Red Internacional Interuniversitaria de la Felicidad y la Creatividad pues surgió, queremos dar las gracias de aquí a la Universidad de Cádiz y al ITES por promover esta organización, cuyo creador y presidente es Rafael Rabina Ripoll. Tenemos aquí presente en la mesa redonda y bueno, pues esto es una organización en la que participan más de 10 países, Ecuador, Brasil, Paraguay, Reino Unido, Portugal, por supuesto España y otros países más de 50 investigadores doctores y también más de unas 26 universidades aproximadamente. Entonces la idea surgió pues, con el objetivo de promover estos estudios de la felicidad desde un punto de vista interdisciplinar. Y una de las claves es que también pueden participar cualquier tipo de organización, universidad, administración pública, empresa, o sea que es una organización abierta a todo aquel que quiera participar con su contribución. Surgió en el año 2017, en el primer congreso que tuvimos en Alcalá de Henares. A partir de en ese congreso surgió también la idea de un grupo de investigación en el que se planteó abordar el tema de la felicidad desde varias disciplinas, como puede ser la economía, el marketing, la comunicación, o incluso la historia, ¿no? También había la historia, la geografía, está abierto a cualquier tipo de ámbito y bueno, ya a partir de ahí todos los años se hace un congreso internacional que el año que viene pues se está planteando que se haga o bien en Sevilla o en Portugal, no se sabe todavía, pero sí que eso es importante porque supone un lugar de encuentro para los colegas ya amigos en el que vamos mostrando todos nuestros avances académicos y además pues eso abre la puerta también a nuevos participantes, o sea que la red que va cada vez más creciendo. Y bueno, fruto de ello también pues existe ahora mismo una fructífera producción científica. Varios libros, de hecho, varios los que participamos nosotros. De las primeras editoriales en el SPI, capítulos de libros, artículos en revistas JCR, 2 tesis doctorales, también se han registrado patentes, propiedades intelectuales. Y en el tema de la transferencia también se puede consultar en la página web todas las actividades que se hacen en radio, prensa y también en formación está puesto en marcha un máster. Y bueno, pues todos los recursos están a vuestra disposición en la página web de la Red Internacional de la Felicidad. Bueno, y desde aquí invitamos, ¿no?, a cualquiera que quiera participar, que escriba. Cualquiera que quiera.
está invitado. Y tiene las puertas abiertas de esta organización. Y quiera desarrollar pues, tanto un trabajo de investigación, ya sea en forma de máster o tesis doctoral. Bueno, y una de las líneas de investigación sería la felicidad académica. ¿Qué entenderíamos por ello con ese concepto, por ejemplo, Rafael? Bueno, sobre este concepto comentaros que si uno consulta en la literatura, verá que hay poco escrito, ¿no? Y lo poco escrito que hay, pues como estaba comentando antes la profesora Araceli, pues han surgido del grupo de Red Internacional Universitaria de la Felicidad. O sea, tenemos el orgullo pues, de que unos compañeros pues, son los pioneros en esta línea, ¿no? En este concepto de felicidad académica. Han sido unos primeros pues, en definirlo y en seguir en esa línea de investigación. Cuando ellos hablan de felicidad académica, tenemos que verlo como un todo, ¿no? Porque intervienen varias patas, ¿no? Intervienen varios actores, ¿no? Entre ellos, evidentemente, intervienen lo que son las instituciones, lo que son los alumnos y lo que son los docentes. Entonces, la felicidad académica, pues se puede decir que está formada por eso, sería la suma de esos tres factores, ¿no? La felicidad del docente, la felicidad, vamos a decir, curricular, se puede llamar, o de las universidades, y la felicidad social de los alumnos. Respecto a la felicidad docente, es que tenemos que buscar docentes a través de actividades, a través de proyectos de innovación docente, que vean que transmitan felicidad a su alumno. Es un factor importante, es como si fuera una especie de coas, vamos a decir. Entonces eso es una cosa que se tiene que involucrar. Después también es interesante pues, dar ese valor hacia los alumnos, ¿no? Que como comentaba anteriormente, ¿no? Que le estamos enseñando una serie de capacidades, habilidades que son muy importantes para su futuro, no solo al aprendizaje y a su nivel pedagógico de su asignatura, sino también para su futuro actividad profesional. Entonces eso es importante, ¿no? Que el alumno vea lo importante, que a partir de ahí, pues felicidad, pues van a ir pudiendo adquiriendo habilidades, ¿no? Que van a ser muy importantes tanto para su vida personal y como profesional, que estaba comentando anteriormente, puede ser ahora en boga, pues la inteligencia emocional o las emociones o puede ser pues, la creatividad. Después respecto a felicidad curricular, ¿no? Pues bueno, tenemos aquí, pues todavía, creo que no solamente en España, en la Universidad Española, sino en la Universidad Europea, pues todavía lo que es la felicidad no se ha incluido en los planes curriculares. Creo que sería un aspecto importante que se fuera incluyendo en los planes curriculares como un recurso que tenemos que fomentar, ¿no? Las universidades con el objeto de que fueran aplicando todo estos tipos de estudios, este concepto, como hemos dicho, de felicidad académica. Entonces, como comentaba, son interesantes. Lo que sí es estos estudios han ido demostrando que cuando se fomenta la felicidad en el interior de las aulas, pues los alumnos asisten más a clases, participan más, son más inclusivos en el proceso de aprendizaje, son más colaborativos y en definitiva después no solo que adquieran conocimiento, que sino se pone de manifiesto pues en los resultados académicos, en el rendimiento que está cuando se le procede a su evaluación. Bueno, de ello creo que hicimos un proyecto conjunto que fueron los debates de Oxford, el storytelling, que bueno, podéis comentar vosotros también más, que bueno, que se vieron cómo aplicando esta pedagogía de la felicidad fueron interesantes. Comentaros que nos anima mucho esta línea porque han salido también en medios de comunicación impresas universidades tan famosas como la Universidad de Harvard o la Universidad de Stanford, pues bueno, una de las asignaturas que más alumnos tienen pues son las relacionadas con la felicidad e incluso ellos mismos pues están fomentando las creaciones de cátedras de felicidad. Yo creo que tenemos que seguir nosotros en estos tipos de líneas, pues creo que daríamos un impulso a las universidades españolas. No sé qué pensáis. Bueno, yo creo que tiene razón, ¿no? Sobre todo lo que has dicho también, que es cierto que está demostrado que la felicidad influye en el rendimiento académico y como consecuencia ayuda a afrontar también el estrés. Si bien es cierto que no existe ningún programa sobre felicidad que de manera específica está implantada en nuestros planes docentes, sí que se debería abordar
esta cuestión, ¿no? Pues impartiendo pues, estos programas que se enfoque pues, en cómo vamos a impartir un programa, por ejemplo, basado en las emociones positivas. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista del marketing, en concreto el marketing social, sí que creo que puede servir como un nuevo enfoque, ya que el marketing social es una disciplina que pretende el cambio de comportamiento, pues abordar la felicidad, la actitud positiva o una serie de actuaciones basadas en las emociones positivas, utilizando este enfoque. Las técnicas, digamos, un poco son técnicas comerciales, pero sí adaptadas a lo que es el comportamiento en concreto que perseguimos los alumnos, que en este caso pues, sería pues, abordar y tener una actitud más positiva hacia las clases. Creo que podría ser un enfoque interesante. De hecho, en algunas asignaturas que imparto sí que se lleva a cabo y la verdad es que tenemos resultados muy, muy positivos en algunos proyectos que hemos llevado a cabo, por ejemplo, que llevamos también, que llevamos los 3D en el tema de los debates, que ahora estamos llevando otro tema sobre lectura solidaria, que queremos también abordarlo desde el punto de vista de la felicidad, y yo creo que están bastante entusiasmados los alumnos porque van a participar en un proyecto real. Sí, yo creo que también es interesante, por ejemplo, abordar también la felicidad, ¿no? En los alumnos también, que son un instrumento desde el punto de vista de la igualdad de género. Sí, yo en este caso lo que quería destacar era justamente lo que estabais diciendo de los proyectos, ¿no? En este caso, como hicimos el colaborativo de los debates de Oxford, yo en concreto en las asignaturas que imparto de teoría de la comunicación, imagen corporativa o comunicación y derechos humanos, solemos hacer normalmente actividades entre la compañera Araceli y yo para tocar, digamos, de manera transversal algunos temas, como por ejemplo lo del debate de Oxford. Me pareció que a los alumnos les fue muy significativo porque cambiaron mucho la dinámica, tenían que verse defendiendo una situación durante un corto espacio de tiempo, pero se lo tenían que haber preparado, y eso generó que incluso alumnos que no solían ser participativos en clase vieran su espacio e incluso ganaran algunos de los debates dando sus argumentaciones, cuando a lo mejor de otra forma, implementando una clase tradicional, pues no hubiéramos concluido y viendo o visto algunas de estas cualidades que tienen, ¿no? Yo creo que ellos de hecho les gustó mucho, las temáticas eran variadas y tocando también muchas veces cuestiones de igualdad de género. Y al final son cosas que están a la orden del día, que hace que se impliquen más y que realmente pues se incluyan, ¿no? Como decía también Araceli, con la lectura hacia los mayores y demás, también hace que se impliquen, y como en publicidad vemos muchas veces, el tema afectivo hace que sea más memorativo, más memorable, que nos ayude a participar y a implicarnos más, ¿no? Perdona, que en ese sentido, que no me gustaría que se quedara en el tintero. Fue un proyecto que llevamos, de esto que aplicamos la felicidad, lo aplicamos en una asignatura que era de creación de empresas, que es con el objeto de fomentar el espíritu emprendedor. Ese año que llevamos ese proyecto de innovación docente, ¿no? Con ese, pues a través de la felicidad, bueno, el entusiasmo que se creó no solo se transmitió, no se obtuvo resultados de rendimientos académicos, sino después de unos años, pues se comprobó que ese curso académico, no se sabemos si fue gracias a esta pedagogía que aplicamos o casualidades, pues ese año obtuvimos la mayor tasa de emprendedores en ese curso. Bueno, vamos a pensar que sí, ¿no? Pensaremos que sí, pues salimos muchísimos emprendedores, bueno, y algunos pues siguen con su negocio, y cuando lo he visto, pues bueno, me dicen que siguen contentos felices con su negocio. Alguna granito de arena habrá puesto este proyecto. Y nada, quería compartirlo con todos vosotros y vosotras. Bueno, pues, ¿creéis que existe la felicidad académica en las instituciones de enseñanza superior de España y la Unión Europea, Araceli? Bueno, como ha comentado anteriormente Rafael, quizá en lo que es el entorno aquí, a nivel de las universidades españolas, puede que no se haya implantado todavía, ¿no?, lo que es un programa de felicidad como tal, en una asignatura del plan docente, pero no por ello no se llevan a cabo actividades que están relacionadas pues, con eso, con las emociones positivas y con la felicidad. Podemos hablar aquí en las actividades que nosotros hemos llevado a cabo.
Por ejemplo, durante la pandemia sí que queríamos hacer una actividad con las personas mayores. Entonces, pues, en el que hiciéramos un storytelling intergeneracional entre los jóvenes y sus abuelos o sus conocidos, personas mayores. Y la verdad es que nos salió una actividad y nos sorprendimos gratamente de las historias que contaban los estudiantes. Creamos un blog para ellos, el blog está disponible para que podáis ver las historias. En esas historias eran historias, no ya digo de un párrafo o dos, eran unas historias kilométricas casi. Y bueno, ahí se transmitía, ¿no?, toda esa sabiduría, todas esas experiencias de esas personas mayores que vivían en esa época en el que los alumnos pues ni siquiera podían pensar que se podía vivir así. Pero lo más importante de todo es el cariño y el respeto con el que estos estudiantes hablan de sus abuelos o sus conocidos, personas mayores, ¿no? Y la verdad es que fue una actividad muy gratificante, tanto para mí como para los alumnos. Y de hecho, bueno, ya os digo que fue la época de la pandemia, entonces no podíamos salir. La idea era que fuésemos a los centros de día para que las personas pues pudieran grabar un vídeo, pero bueno, adaptamos un poco la situación y salió el tema del blog, en el que yo creo que ha sido positivo. También los estudiantes nos contaban sus propias experiencias de haber escrito esta historia, de positivo tanto desde el punto de vista de esa identidad que renace, ¿no?, en las personas mayores, ¿no?, y esa comunicación y ese cariño que se transmite también en lo que es las historias, ¿no?, hacia sus abuelos, ¿no?, hacia esas personas mayores. También hemos hecho otras actividades, también relacionadas, por ejemplo, con el tema del uso de las redes sociales. Aquí hicimos en Jerez, en una asociación de niños con síndrome de Down. Queríamos hacer algo especial para ellos y un poco reavivar, ¿no?, estas redes sociales, lo que es darle visibilidad. Y bueno, ahí hicimos una actividad con ellos, con un alumno apasionado de los drones. Muy difícil de conseguir un dron por todos aquellos requisitos que requiere. Sí, que hoy en día ya es más común, pero es verdad que hace un tiempo era más difícil. Era difícil de poder exponer, ¿no? Pero sí que encontramos una empresa en Chiclana, a la que estamos muy agradecidos desde entonces, en el que, bueno, pues su responsable trajo un dron que estaba en el suelo para que ellos lo vieran, uno real, unos 10.000 euros así costaba ese dron, y uno de juguete, que fue el que se voló, para que ellos pues también pudieran un poco probar, exacto, ¿no? Se les puso también unos vídeos, este señor responsable de la empresa pues puso unos vídeos en la clase para los alumnos para ver qué actividades, avistamientos de pájaros, cuando están en las catedrales también podían ver los frescos que hay en lo que es en el techo, las paredes y tal. Se hizo un concurso para que quien ganó pues ganaba este dron de juguete, y la verdad es que la vida que tuvo en las redes sociales y esa positividad que se creó, ese ambiente, yo creo que favoreció mucho pues tanto a nuestros alumnos que hicieron la actividad como a la propia asociación. Y creo que en este sentido sí que es cierto de que no podemos valorar todas las actividades que yo creo que se pueden hacer, que de hecho se están llevando a cabo y quizás no sepamos en otras universidades españolas. Qué interesante. La verdad es que tenemos muchas muestras al final de trabajos que han ido haciéndose y que, como decía Araceli, con mucho esfuerzo y mucho tesón, pues se han ido pudiendo sacar adelante, y al final vemos que a lo largo del tiempo pues los alumnos lo rememoran y lo recuerdan todavía. Por ejemplo, Rafael, ¿nos podrías decir, en base a si sería interesante aplicar el círculo de la felicidad educativa universitaria, o si nos puedes explicar un poco a qué hace alusión el círculo? Bueno, el círculo universitario de la felicidad es un concepto que nace en el mundo de las empresas, ¿no?, el círculo virtuoso, ¿no?, de las empresas. ¿Qué es hacer ese círculo? Que esos elementos, ¿no?, intervienen de forma conjunta y anidada con el objeto, pues bueno, sería de maximizar los beneficios en el sentido amplio de la palabra, ¿no?, de las organizaciones. Bueno, esto se traslada al mundo académico, ¿no? ¿Cuál sería ese círculo, ¿no? ¿Cómo se lograría esa felicidad académica con el objeto de que los alumnos pues disfruten, adquieran conocimiento y saquen mejores resultados académicos? Entonces, en ese círculo pues es importante detectar esos elementos, esos instrumentos
pedagógicos que hagan interesante conseguir esa felicidad académica. Dentro de esos círculos, según hay estudios, y bueno, hemos comentado, hemos detectado, en base a los diferentes proyectos de innovación docente que hemos llevado a cabo, pues por ejemplo, si era importante pues estar en ese círculo, bueno, que es un círculo que está abierto, que es inclusivo, que, pero bueno, un poco de la experiencia y de la literatura que se ha comentado, pues por ejemplo, el aprendizaje colaborativo creo que es un elemento esencial que debe estar en ese círculo, como hemos dicho anteriormente también, la creatividad. Otro elemento también sería importante, la flexibilidad, el respeto, un factor que vemos en la sociedad, incluso los alumnos, pues que sería interesante que tiene esa deficiencia de que se fuera recuperando. En este entorno online también sería incluso darle una herramienta para utilizar los instrumentos digitales, ¿no? Estaba comentando antes la profesora Galeano, por el tema del marketing social en las redes sociales, ¿no? El Twitter creo que también sería interesante. Bueno, y también, por ejemplo, un factor importante que hemos dicho en ese máster sería la pasión de los docentes, ¿no? Tenemos que buscar esa pasión con el objeto de transmitirles los conocimientos y darles toda nuestra enseñanza. Dificultad que está especialmente desde la era COVID, cuando todo lo online, ¿no? Se hace un poco pues más, no se hace ese calor humano, ¿no? Las relaciones sociales pues no están, incluso se dificulta pues cuando sabemos que la legislación española, la ley de protección de datos, pues dificulta que el alumno ponga en su carina, ¿no? Te ponen en el circulito, pues entonces pues dificulta mucho más esa interacción y buscar ese, vamos a decir, ambiente, vamos a decir, de felicidad y creatividad con el objeto de transmitir ese conocimiento y crear ese círculo virtuoso de la felicidad académica. No me gustaría, que estabais comentando antes, cuando estaba comentando la profesora Galeano y Belén y la profesora Macías, bueno, los diferentes proyectos que hemos ido haciendo, ¿no? Y lo que hemos ido descubriendo, y el entusiasmo y el aprendizaje. Y bueno, se me ha venido a la memoria uno que hicimos también con los alumnos, que era durante la pandemia, que era el diseña tu asignatura, ¿no? Y el objeto era que los alumnos, pues, se le daba un tema que se iba a dar al día siguiente, dentro evidentemente del programa, pues se le daba pues, varias publicaciones, varios libros. Entonces ellos tenían que decir que cuál era el libro que le veían ellos más interesante, que le iban a ayudar, que le producía en base a la lectura que iban a hacer, una lectura evidentemente académica, porque le iban a hacer ese factor. Entonces ellos elegían en base a una serie de ítems y que eran, bueno, siempre le preguntaban que aparte de ese, cuáles eran los libros que le iban a producir mayor felicidad o bienestar. Y era muy interesante pues las conclusiones que sacaban, ¿no? Y uno que se repetía mucho era que necesitaban libros académicos que escrito un poco a su lenguaje, que les fueran para ellos fácil de entender, ¿no? De comprender. Y creo que muchas veces que uno de los aprendizajes que a partir de eso pues intento, pues tanto en mis clases como en mis producciones, mis artículos, producciones científicas, hacer un lenguaje un poco sencillo con el objeto que se transmita, que llegue a todo el público, porque en definitiva creo que la labor de un docente, de un investigador, tiene que ser la transmisión y la transferencia del conocimiento y que llegue a toda la sociedad con el objeto de que sea inclusivo. Y bueno, en esta línea veo un poco, pues, tengo un gran economista americano que escribe todos los domingos, que va en esa línea, que es el premio Nobel Paul Krugman. Bueno, ya que comentabas justamente con la época de la pandemia, yo quería recalcar que, bueno, es verdad que nos supuso un aprendizaje para todos el volver a reiniciarnos como si fuéramos nobles. Yo que llevo ya 10 años dando clases, es verdad que se notaba la dificultad, sobre todo en aulas tan numerosas como por ejemplo en el caso de la publicidad o marketing, que tenemos un volumen de alumnos de 150 y demás. Y eso generó, por ejemplo, que hubiese otra dinámica, se crearan las videollamadas, se crearan más elementos audiovisuales, mucho más contenido de imagen para favorecer precisamente estas dificultades, porque es lo que decíamos, fuera parte de todas las complejidades que obviamente tenían los propios alumnos, para los docentes también supuso bastante dificultad. Bueno, pues en este caso os quería preguntar una cuestión un poquito más cercana de ¿consideráis que se podría entrenar el cerebro para llegar a ser feliz o que podemos intentar
fomentar esa felicidad en nuestro alumnado, precisamente? Bueno, eso sería una cuestión que creo que de un debate sería para otro debate o para otra conferencia, ¿no? Sin embargo, hay estudios, uno se va un poco de mi área, pero como estaba comentando antes la profesora Galeano cuando estaba hablando sobre la red de integración universitaria de la felicidad, que eran estudios multidisciplinares, ¿no? Bueno, de hecho, pues entre los estudios antropológicos o de medicina, ¿no? O de química. Bueno, nos dicen los estudios, bueno, lo podemos comprobar, que la endorfina y la serotonina pues generan más felicidad, incluso que hay alimentos que lo estimulan, ¿no? Como puede ser el chocolate, ¿no? Comer chocolate, ¿no? Comer Desde chocolate, luego, ¿no? creo que todos estamos en común. Entonces, yo creo que si un alumno entra con esa endorfina a clase, pues creo que le va a ser mucho más productivo, sobre todo a la hora de captar ese conocimiento. Bueno, lo podemos aplicar con otra vez. Va a tomar mejores decisiones y va a tener un entusiasmo. Entonces, yo creo que es una línea interesante de estudiar. Bueno, creo que ahí hay una línea que creo que está por explotar, que sería interesante pues vincular la neurociencia o el neuromarketing con los estudios de la felicidad enfocados desde el punto de vista pues desde las empresas, organizaciones o desde la ciencia social. No sé lo que pensáis. Yo creo que se podrían buscar herramientas también, ¿no? Lo que había comentado antes, ¿no? Herramientas que facilitaran el aplicar un determinado enfoque diferente. Entonces, si nosotros estamos buscando un determinado comportamiento, una determinada actitud, pues qué herramientas, si buscamos, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el marketing social, detectar cuáles son esas barreras, ¿no? Para la hora de comportarse de esa manera, su principal beneficio, y en base a eso diseñar, o que los propios alumnos pudieran diseñar una serie de iniciativas o de actividades acordes. Y yo creo que a lo mejor ese enfoque quizás sea sencillo de aplicar y puede ser viable en este sentido, para intentar pues eso, encontrar una serie de herramientas, recursos que quizás también diseñados por ellos mismos o ideados, ¿no? O comentados por ellos mismos pudieran facilitarle pues, su propia el adquirir esa actitud basada un poco más en esas emociones positivas. Bueno, nosotros teniendo en cuenta lo que estabas comentando ambos, justamente tanto el deporte como algunos alimentos, incluso el propio café, ¿no? Son estimulantes, nos ayudan a generar elementos y sensaciones más en positivas. Me parece que estábamos tratando también alguna ruta posiblemente vinculada también con el turismo y la felicidad, ¿puede ser, Rafa? Bueno, un poco como estaba comentando antes la profesora cuando estaba presentando la red, bueno, la red universitaria no solamente se trata de hacer lo que es desde el punto de vista docente y investigador, sino también tiene un punto de crear valor social y transferencia. Estaba comentando antes pues, el tema de marcas, de propiedades intelectuales, que estamos también desarrollando pues, en esa línea. Dentro de esa línea tenemos una que viene muy a colación con la mesa redonda, que es el concepto de filosofía, que es el conocimiento de la felicidad. Creo que sería un buen elemento que la institución lo fuera incluyendo, ¿no? Ese concepto de filosofía que se incluyera en los planes curriculares. También tenemos desde el punto de vista de la línea, como el tema de la biofelicidad. También tenemos registrado también el tema de la nutrifelicidad. Son conceptos que un poco nos vamos preocupando con ellos. Y después, como estabas comentando antes, pues otra de las líneas que era interesante, pues que se está interesando en esa felicidad que estamos grabando en el día, como vuelvo a repetir, el Día Internacional de la Felicidad. Uno de los objetos es pues buscar la felicidad de la sociedad, de la ciudadanía en general. Pues que es mejor cuando estamos en momentos de ocio o de placer, pues que cuando uno está de ocio, pues crear unas rutas, ¿no? Que estamos desarrollando un certificado, pues que te acrediten que tú hagas unas rutas culturales o de otro tipo, pues que te generen felicidad, ¿no? Eso también, esa idea, no solamente la hemos trasladado al punto de vista de creaciones de rutas o de senderos, sino también lo hemos trasladado, pues como estamos comentando anteriormente, que es importante, ¿no? Pues a las recreaciones de rutas de la etapa feliz, ¿no? Un contexto que ahora no lo podemos olvidar, que la gastronomía supone un peso importante para el PIB. Es parte de la cultura y representa un peso importante para el PIB, y donde, bueno, gran parte de nuestra renta, de nuestro ocio se va en consumo, cuando vamos de ocio a restaurantes o cualquier tipo de establecimiento hotelero, pues que ese momento pues se considera una etapa feliz. ¿En qué envases? Pues eso un poco lo estabas comentando. A que esa etapa pues tenga esos ingredientes pues que te dé felicidad, ¿no? Como comenté antes, está el chocolate, está por ejemplo el pescado azul, que también genera felicidad,
está el plátano, está, si no recuerdo mal, los pistachos. O sea, sería interesante porque eso también tiene una repercusión favorable a nuestro estado de salud. Claro, además una comida, todo lo que viene siendo bastante orgánica y bastante ecológica y buena para nuestro propio organismo, ¿no? Claro, incluso para el planeta, que hay tanto que están dentro del objetivo de desarrollo sostenible, que está el objetivo número 3, que es la búsqueda del bienestar y cuidado del medio ambiente, pues creo que sería interesante todas estas clases de medidas y concienciar a las personas, que es uno de los objetivos nuestros de esta red, concienciarle a las personas la importancia que tiene la felicidad desde diferentes ámbitos. Hoy nos estamos centrando desde el punto de vista de la felicidad académica, pero puede ser desde el punto de vista de la salud, o de las organizaciones o de cualquier concepto, incluso desde el punto de vista que estamos comentando antes, desde la cultura. Muy interesante, desde luego. Bueno, pues podríamos decir incluso a modo de conclusión, ¿no? Por ejemplo, Araceli, ¿cómo pensáis que puede aportar esta felicidad académica, por un lado, a proyectos de innovación docente, por otro, a esta transferencia universitaria, o qué nos podrías aportar en general para ir concluyendo ya con esta mesa? Yo, desde mi punto de vista y en base a la experiencia, con todas las actividades que hemos llevado a cabo en el alumnado, pues considero que la implicación de los alumnos, basado en el compromiso y en ese valorar ese esfuerzo y esa implicación, ¿no? con temas de la vida real, incluso la dieta mediterránea, también hemos hecho otras actividades relacionadas con ella, y todo en base a intentar, pues eso, tener esa actitud más positiva, encontrando esas barreras, encontrando esos elementos motivantes o estimulantes que pueden favorecer ese comportamiento, ¿no? Y en base a eso, pues generar eso, como ya repito, ese compromiso que hace que valga la pena luchar por algo en el que luego va a ser muy gratificante, y siempre lo es, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia que hemos tenido con el alumnado y otras organizaciones. Yo creo que eso podría aportar bastante, pues se podría centrar también en una serie de herramientas que te recuerden ese compromiso que tú tienes, ¿no? Y el conseguir, como decía Rafael también antes, ese logro que favorece ese bienestar en el alumnado. Y por tu parte, Rafael, ¿qué nos puedes ir diciendo para concluir? Bueno, esta pregunta, podríamos llevar pues mucho tiempo, ¿no? Comparto todo lo que ha comentado la profesora Galeano, ¿no? De todas esas cosas, ¿no? Utiliza un concepto muy interesante que es el compromiso. Ese compromiso creo que se debe extender no solo también al alumnado, sino al docente y a todos los órganos gestores de las universidades. En este sentido, creo que sería interesante que las universidades que no existen aquí en España, en sus códigos incluyeran que tienen que buscar la felicidad de toda la comunidad universitaria. Creo que a partir de ahí sería uno de los grandes caminos, uno de los grandes éxitos que tendríamos que conseguir esa felicidad académica. Con ello, como estaba comentando antes, ayudaremos estaba comentando antes la compañera, la profesora Galeano, estaríamos interesantes ayudando al alumno en sus logros, tendríamos importante en lugar en su compromiso. Sería también interesante pues que bajar el nivel de estrés, buscaríamos un poco la salud de los docentes. Creo que sería todo eso interesante. Sería interesante que las universidades fueran. Otro concepto lo hemos dejado también, lo hemos comentado a lo largo de esta conferencia, ¿no? Creo que sería interesante por las creaciones de cátedras de felicidad, como están desarrollando en universidades americanas, con el sentido de fomentar la felicidad académica y con el objeto de enriquecer y enamorar y apasionar a los alumnos que van a ser no solamente futuros graduados, sino también futuros investigadores. Pues sería interesante pues, seguir enamorarle, ¿no? Por ese conocimiento, ¿no? por seguir investigando. Vamos a ver casualidades de la vida, pero es un hecho que las universidades americanas, como hemos comentado anteriormente, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, son las dos únicas que tienen cátedra, pues son las dos universidades que están en los niveles más altos del ranking de Shanghái en producción científica. A lo mejor algo tendría que ver. También lo estaba comentando, y se me ha venido a la mente, lo estaba comentando la profesora Galeano. ¿Cómo podemos seguir interesante? Sería interesante en todos esos proyectos buscar indicadores de felicidad académica en base a nuestra investigación, con el objeto pues se fueran incluyendo los diferentes planes, en los planes docentes, en los planes curriculares, y compartirlo con todas las universidades. Yo creo que también, perdona... Sí, no, estamos en la mesa.
que es cierto que a la hora de facilitar, por ejemplo, el profesorado, porque a veces nosotros realizamos una serie de actividades que se podrían enmarcar dentro de un proyecto de innovación docente. Sin embargo, siempre la burocracia, ¿no?, te obliga, entre comillas, un poco a pensarlo de hoy para... Tiene que ser en junio, de aquí al año que viene. Todo con mucha premura. Sí, y entonces a lo mejor se te ocurre algo en ese momento, haces una actividad con los alumnos para ese curso, justo que no te dio tiempo el año pasado pues, a preparar una memoria o un resumen y no se contempla como proyecto de innovación docente o con otro formato, que yo estoy segura que de muchas universidades sí que realizan actividades, pero no llegan a visualizarse, por decirlo de alguna manera, un poco, ¿no?, a lo mejor encorsetados por en esos límites que nos vemos un poquito a veces obligados a sobrepasar, que quizás más flexibilidad, ¿no?, a la hora de poder marcar yo creo esos proyectos, otro formato, visualizar más. Que comparto todo lo que está comentando la profesora Grala. Incluso esperemos que esta mesa redonda, este congreso, sea una pequeña luz, que todo lo que estamos comentando sirva para en el futuro pues fueran aplicándola todas las universidades españolas y se fueran incluyendo dentro del espacio de educación superior europea, lo que es el Bolonia. Creo que sería interesante seguir en esa línea. Creo que también el tema también creo que sería interesante también que cuando hemos hablado del tema de transferencia, lo hemos dejado un poco lo hemos insinuado, ¿no?, cuando hemos hecho los diferentes certificados de rutas culturales, rutas felices, ¿no? Creo que sería interesante pues, seguir creando también certificados pues, de felicidad académica, ¿no?, donde pues, se fuera evaluando en las diferentes universidades o instituciones de enseñanza superior, pues a ver si cumplen con esos certificados, ¿no? Si dan felicidad académica, como he dicho, en las tres patas, tanto a los docentes como a la investigación como a la gestión, ¿no?, buscar ese círculo virtuoso. También comentar que, quiero aprovecharlo aquí, pues creo que han escrito un artículo interesante sobre certificados de felicidad académicos, pues miembros de aquí, de la universidad que está en el Rey Juan Carlos, creo que son, si no lo he visto mal, pues son organizadores de este congreso, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea sería bastante interesante seguir. Y pues respecto a nivel un poco más ya cada uno individual o docente, pues yo siempre cuando entro en clase, pues me hago siempre pues la misma metáfora, ¿no? Que una clase sin felicidad es un día sin un niño sin un caramelo, ¿no?, en un colegio. Entonces tenemos que buscarle, incentivarle esa felicidad, ¿no? Y como hay mucho estudio y filósofos, pues creo que la clave del éxito es la felicidad y creo que es el camino que debamos seguir, especialmente, que es un poco el título que llevamos la conferencia de hoy, la felicidad en la era post-COVID-19, pues tenemos que ser realistas que todo esto pues, se hace más dificultoso en entornos digitales, ¿no? Esas relaciones intersociales, esas habilidades sociales y comunicativas pues dificultan todos esos instrumentos. Entonces creo que es importante seguir como el objeto de seguir avanzando en eso y buscando sistemas o procesos de aprendizaje en ese sentido, híbrido o colaborativo, con el objeto de tener presente de que sea el método de enseñanza, sea presencial o sea online, creo que la felicidad académica tiene que gravitar en torno a cualquier plan curricular o a cualquier docencia, ya sea de trabajo fin de grado, máster o doctorado o curso, ¿no? Tiene que eso porque al final, si no tenemos alumnos felices, no vamos a tener tampoco alumnos. No sé qué pensáis. Yo creo que es esencial intentar bajar los niveles de estrés y de ansiedad que sufrimos tanto los docentes y académicos como por nuestra parte del alumnado, que cada vez se ve más caído en este círculo y que probablemente por eso el crear este tipo de iniciativas, este tipo de medidas y proyectos favorece el que se salga un poco de la rutina, el que no hagamos repeticiones en algunos casos de modelos más tradicionales y que esto pues al final genere, como decía también el profesor Rabina, justamente una creatividad y desarrollo precisamente en esta línea académica. Para concluir, simplemente me gustaría destacar a algunas de las figuras de las grandes mujeres que hemos tenido en esta tierra
tanto que se ha destacado muchas veces en Andalucía precisamente por nuestra manera de entender la vida, nuestra forma de comprender las relaciones sociales, justamente este acento también, ¿no?, que nos marca, y precisamente por este gran centenario en el que nos encontramos a la gran Lola Flores, con otras figuras tan conocidas como Carmen Sevilla, Rocío Jurado y demás, que al final han sido no solo un emblema de forma de entender la vida, incluso impulsando movimientos como el feminismo y demás, sino que también nos han contribuido a crear ese concepto cultural y ese concepto de tradición. Pues nada, con esto damos por concluida la mesa redonda y agradecer a todos vuestra escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.